Hola, muy buenas tardes. Yo soy Carolina Jaguar, asesora inmobiliaria aquí en la Florida, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y hoy tenemos un tema muy especial y está dedicado específicamente a los bolivianos. Nuestro tema, hoy estamos compartiendo este webinar específicamente a ustedes los bolivianos, que estoy seguro que se van a llevar esta información que antes no sabían y sobre todo que los va a poner a pensar de ahora en adelante en cómo proteger tu patrimonio haciendo inversiones seguras aquí en la Florida, en los Estados Unidos y sobre todo haciéndolo con un financiamiento a través de Q Capital. Y para eso hemos invitado a nuestro querido experto financiero que queda ubicado en Bolivia, Javier Cremer. Mucho gusto, Javier. Gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros el día de hoy. Y también me acompañan mis colegas, asesoras inmobiliarias ubicadas aquí en Estados Unidos, en la Florida, Jessis Áviles y Yumei Noriega. Bienvenida, Jessie. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos acá para brindarles información de calidad para que ustedes como bolivianos sepan cómo pueden formar su capital y hacerlo crecer acá en Estados Unidos en inversión inmobiliaria. ¿Cómo están? Mi nombre es Yumei Noriega. Yo también soy asesor inmobiliario internacional en la Florida, pero también soy boliviana y vivo ya varios años aquí en el estado de la Florida y entiendo perfectamente el tema que vamos a tratar hoy con Javier, porque sé la importancia que tiene el proteger nuestro patrimonio y hacer inversiones seguras en el estado de la Florida. Así que los temas que se va a tratar hoy día, apertura de cuentas, la dolarización, los costos de transferencia y todas las cosas de las que nos va a hablar Javier, son temas muy importantes para nosotros. Así es, Yumi. Bueno, y para quienes no nos conocen, nosotros ya hemos dicho que somos asesores inmobiliarios aquí en el sur de la Florida. Trabajamos para la compañía más grande de los Estados Unidos que se llama eXp Realty, la más grande en transacciones en todos los Estados Unidos. Es una compañía bastante sólida y también está ubicada a nivel internacional en 22 países. Nos especializamos en ayudar a ustedes, los inversionistas extranjeros, a encontrar las mejores oportunidades en el mercado inmobiliario, asesorarlos durante todo el proceso y lo más importante de todo es que nuestras credenciales son licencias válidas y activas aquí en los Estados Unidos y estamos, también pertenecemos a la Asociación Nacional de Real Estate de los Estados Unidos, en sus siglas NAR. Jesse, ¿qué más nos puedes decir? ¿Nos puedes introducir entonces ahora a nuestro experto financiero? Y claro que sí, hoy nos acompaña Javier de Q Capital Bolivia, que es una gran compañía que sirve de puente, una compañía financiera que sirve de puente para que ustedes como bolivianos puedan acceder al crédito en Estados Unidos para comprar sus propiedades acá en Florida. Bueno, Javier, estamos acá. Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación y por estar acá de opción importante para los inversionistas bolivianos. Ustedes definitivamente conectan a los inversionistas con un futuro que es muy sólido, que es la inversión en bienes raíces en los Estados Unidos. Y nosotros como Q Capital en Bolivia, nos encargamos de hacer esa conexión entre el cliente y la inversión a través de los bancos americanos. Entonces, nosotros ya venimos trabajando hace más de 3 años en Bolivia con oficinas físicas en Cochabamba y Santa Cruz. Y es muy importante decir oficinas físicas porque el boliviano le gusta mucho sentarse, si bien la pandemia sobre todo ha acercado la tecnología y se pueden hacer este tipo de videollamadas y conferencias, pero el sentarse con el inversionista y explicarle personalmente cómo puede efectivizar una inversión y apalancarse bancos americanos es muy importante. Entonces, nosotros ya hace 3 años, y esto parte desde una inversión personal mía que yo hice el 2019, entonces conocemos todo el 360 de lo que significa invertir en los Estados Unidos y sobre todo apalancarse de bancos americanos. Entonces, nuevamente es un gusto y atento a las dudas y preguntas que ustedes tengan. Así es, Javier. Mira, para nosotros como asesores inmobiliarios aquí en Estados Unidos es importantísimo
tenerlos a ustedes, nuestros aliados comerciales fuera de los Estados Unidos, porque todavía existen muchos países donde le gusta, como explicabas tú, a la antigua, sentarse en una mesa a ver los números, a conversar con ese agente, conocerlo, hablar con él personalmente, y eso todavía sigue siendo una parte importante de nuestras asesorías, que tienen la oportunidad de, en tu propio país, en Bolivia, de sentarte contigo, con Javier, con el financista y poder pues, hacer un proceso de compra aquí en los Estados Unidos. Es tal cual lo que dices y bueno, sobre todo el explicarle al inversionista boliviano que los bancos americanos nos reciben a nosotros como inversionistas bolivianos con los brazos abiertos. Ellos son totalmente abiertos a que nosotros les podamos entregar ese 30, 25, 35% y ellos financiarnos la diferencia. Entonces, seguramente lo vamos a hablar ya con más Más detalle adelante. en este espacio. Sí. Vamos a hablar más adelante. Tú tienes que darnos todos los detalles, Javier, tú eres el experto. Sí, realmente a veces como bolivianos no entendemos los procesos y por eso nos parecen procesos muy complicados o lugares muy difíciles de acceder. Realmente el estado de la Florida en general es un estado muy amigable para los inversores extranjeros, no solamente los inversores latinos, que se identifican mucho con la Florida por el idioma, pero los inversores de todo el mundo. Y esto tiene una razón de ser. La razón de ser para que en este momento el estado de la Florida sea un punto estratégico para nuestras inversiones es porque las dos ciudades más grandes del estado de la Florida, que son Miami y Orlando, son ciudades que están creciendo y se están transformando en puntos de referencia en inversiones a nivel mundial, podría atreverme a decir, sin ánimo de equivocarme. Todos conocemos a Miami como el lugar de vacaciones, de las playas lindas, donde la gente va y hace negocios, compras, pero Miami no se ha quedado ahí, sino que ha ido evolucionando y se está convirtiendo en una ciudad de intercambio cultural, pero realmente de intercambio cultural, donde tú puedes encontrar galerías de arte, puedes encontrar eventos de entretenimiento y todo lo que antes encontrabas en Nueva York o en Londres o en algunas otras grandes mega metrópolis, ahora se están trasladando y es algo que puedes acceder con mucha facilidad en Miami. Orlando, ni qué decir, ¿no? Orlando por excelencia es súper conocido por los parques eh, de Disney y de Universal. Son puntos vacacionales familiares por excelencia a nivel mundial, pero ahora no solo eso, se está desarrollando Orlando como el nuevo epicentro a nivel yo me atrevería a decir a nivel de todo lo que va a ser Norteamérica, en el aspecto de desarrollo de tecnología médica, tecnología de sistemas de comunicación, nanotecnología. Están desarrollando en la ciudad de Orlando 195.000 hectáreas con este propósito. Y esto va a tener un impacto en la región y también en el aspecto de inversiones a nivel de toda la región. ¿Qué podría decirles? Realmente el invertir en este momento en Florida es un punto estratégico porque esto está empezando a iniciar. Y esa es la oportunidad que queremos darles a conocer también a nuestros clientes bolivianos, ¿verdad, Caro? Así es, totalmente tal cual como tú lo dices. Y adicionando la información de uno de los atractivos de Miami, aparte de los eventos deportivos, artísticos, tenemos el evento de Ultra, que es un evento donde viene gente de todas partes del mundo para estar en ese concierto de 3 días. Pues imagínate, cantantes internacionales de todas partes. Tenemos a Messi ya desde hace rato aquí en Miami, el evento de Fórmula 1. Vamos a tener también, si Dios quiere, dentro de un par de años, en el 2026, todo lo que es el Mundial de Fútbol. Vamos a compartir nuestra casa de Estados Unidos con dos países más, Canadá y México, lo cual eso siempre, como dices tú, la parte del intercambio cultural, restaurantes donde puedes conseguir cualquier tipo de comida, desde un restaurante de comida rápida hasta el más exquisito que puedas probar. Entonces, eso ha sido siempre un centro de atracción
para el sur de la Florida. Aparte hablamos del clima, ¿no? Qué mejor clima y las playas, todo eso. Pero fíjate, Yumei y Javier y Jessis, además de eso, tenemos la plusvalía que ha venido incesante, ha venido subiendo en el tema de bienes raíces. Ha sido muy notable en estos últimos años. Y podemos hablar de que en estos 30 años, vamos a hablar estadísticamente de estos últimos 30 años, los precios de las propiedades han subido significativamente y lo mejor, de una manera estable. El único momento donde no se manejó de una manera estable esa subida de precios en 30 años fue cuando tuvimos el debacle en el año 2006, 2007, 2008, pero fue un debacle mundial. No solamente fue afectado aquí en Estados Unidos, sino también en todos los países, en Europa, en China, en Latinoamérica, en todas partes. Y a pesar de que hayan estas circunstancias adversas de vez en cuando que hacen que desestabilicen la economía de nuestros países, aquí en Estados Unidos siempre hemos sido una moneda, un dólar bastante estable, un país económicamente estable y una política que es muy importante mencionarla también, bien estable. ¿Por qué también la gente le gusta invertir aquí en los Estados Unidos? Bueno, porque ha habido este crecimiento en Estados Unidos y en particular pues aquí en Miami, en Orlando, en el sur de la Florida, porque ha habido este crecimiento de personas que se han venido a vivir locales de otros estados, de Chicago, de Nueva York, donde existen otros tipos de taxes que se pagan adicionalmente, que aquí en la Florida no se pagan. También el clima, el clima aquí es totalmente pues tropical. Tenemos prácticamente 360 días al año un clima bien cálido, sabroso. Las playas las tienes muy cerca siempre de tu casa. Si no estás viviendo enfrente de la playa, pues en 10, 15, 20 minutos llegas a ella. ¿Qué otro? Bueno, hay muchísimos factores por los cuales ha habido este crecimiento y este impulso económico y a nivel de bienes raíces aquí en Miami. También el aumento de los inversionistas de ustedes, todos los inversionistas extranjeros que vienen de otros países a proteger su capital, sus ahorros, ese dinero que tanto han trabajado durante toda la vida o que viene de tu generación, de las generaciones de tus padres, de esos negocios familiares que han tenido y entonces vienen a protegerlo aquí en nuestra moneda en dólares, que es uno de los países más estables que tenemos en el mundo. Entonces, por esos factores y muchas razones más que no podemos extendernos aquí hablando de todas esas razones, ha habido ha sido una consecuencia para hacer un impacto positivo en el desarrollo de la economía de nuestra región. Entonces, Jesse, creo que Jesse va a tener un poquito de estadísticas para terminar el punto de por qué invertir aquí en la Florida. Sí, hablando un poco de estadísticas, los datos que les voy a brindar hoy los pueden encontrar en el Buró de Censos de Estados Unidos para que los corroboren. Solo el año pasado ha crecido en más de 1,000 personas diarias que se mueven a Florida. Esto quiere decir que son 1,000 personas que están buscando vivienda diariamente acá en Florida, en Estados Unidos. También esto se debe a que más de 180 compañías han movido su centro de operaciones a Florida. Entre esas Amazon, el dueño Jeff Bezos, también Citadel, el dueño Ken Griffin, y de Wall Street, el gran inversor de Carl Icahn, que es uno de los mayores inversores. Si estas personas que tienen tanto conocimiento económico y conocen de las proyecciones toman esa decisión de venir a vivir a Florida y poner sus centros de operaciones acá en Florida, es porque las proyecciones son muy buenas. Entonces, Y eso es un punto para que los inversionistas extranjeros vean la solidez que tenemos aquí en la Florida comparado con otros estados. Bueno, vamos a empezar a hacerle las preguntas a Javier, que también para eso tenemos este webinar, para que todos los bolivianos sepan todas las alternativas y todas las posibilidades que tienen de obtener un financiamiento. Lo pueden solicitar desde Bolivia para comprar una propiedad aquí mismo en Miami, en Orlando, inclusive hasta en Tampa, en cualquier parte de la Florida, y nosotros los podemos asesorar. Entonces, Javier, hicimos una recopilación de las preguntas más comunes que siempre nos hacen los inversionistas de todos los países, pero hay unas que son específicas para Bolivia. ¿Es posible que los bolivianos puedan pedir un préstamo hipotecario y comprar una propiedad de inversión aquí en la Florida? Sí, sí, definitivamente sí. En realidad es mucho más sencillo
que para los bolivianos que nos están escuchando es muchísimo más sencillo optar por un crédito hipotecario en los Estados Unidos que optar por un crédito hipotecario acá en Bolivia. Estamos acostumbrados a una burocracia grande a la hora de acercarnos a un banco y que un banco boliviano nos haga el financiamiento de una propiedad, eh, versus el trabajar con nosotros, con Q Capital, que nosotros tenemos una apertura con más de 54 bancos americanos y que dependiendo el perfil del cliente y el perfil de la operación que este cliente vaya a hacer, nosotros sabemos con qué banco trabajar y en 50 días nosotros tenemos el financiamiento de una propiedad en los Estados Unidos. Entonces la respuesta es sí, es muy sencillo hacerlo. Y como boliviano también, por supuesto. Bueno, Javier, ¿y cuáles serían los documentos o los requisitos mínimos para los bolivianos para que puedan acceder a ese crédito con Q Capital? Bueno, el requisito más importante para los bancos americanos es mostrar liquidez, ¿no? Es mostrar que nosotros tenemos el dinero para hacer esta inversión. Y sobre todo es mostrar dinero que esté bancarizado. Es dinero que lo podamos utilizar inmediatamente. Ese es el requisito número uno. Pero ya y entrando a los requisitos de documentos que nos va a pedir el banco para financiar esta propiedad, son documentos muy sencillos. Estamos hablando de la copia de pasaporte. Puedes tener visa, optamos por un tipo de bancos. Puede no tener visa de turista, incluso ese cliente, y podemos optar por otro tipo de bancos. Necesitamos una declaración jurada, que esto lo emite un contador boliviano de cuánto dinero gana ese cliente anualmente. Eso quiere decir que el cliente boliviano no necesita presentar ningún balance o impuestos ante el Estado boliviano. Es simplemente una declaración jurada de un contador boliviano que certifique cuánto gana esa persona en bolivianos al año. Necesitamos extractos bancarios, los últimos tres, para conocer la liquidez que tiene este cliente, para entender si es que este cliente puede optar al monto que está solicitando, o en base a esos extractos nosotros decirle a qué monto puede calificar ese cliente. Necesitamos una prueba de residencia eh, boliviana, que el cliente nos dé una boleta de agua, luz o gas de su vivienda acá en Bolivia, y necesitamos una carta de certificación bancaria boliviana, que todos los bancos acá en Bolivia le emiten, ya las tienen listas, que nos diga básicamente que es un cliente que trabaja con ellos desde tal día, tal fecha, y que ha sido un buen cliente. Con esos documentos, con esos básicos documentos, nosotros podemos financiar una propiedad en los Estados Unidos. Y voy a complementar un poco más de por qué, a veces uno dice, pero ¿y por qué tan sencillo? ¿Por qué tan pocos documentos? ¿No? Es una pregunta muy importante que hay que responderle a los clientes para quitar este tema de la susceptibilidad, porque uno dice, no lo creo, es demasiado sencillo, son muy pocos documentos. Y la respuesta es muy fácil. Para los bancos americanos, el hecho de que un cliente, y que es una pregunta que ustedes me la van a hacer más adelante, estoy seguro, pero es bueno aclararla en este momento. ¿Por qué es tan sencillo? Porque para los bancos americanos, el tener la garantía de ese 30% de down payment, 35, 40% dependiendo la inversión, esa es la garantía suficiente para un banco para poder prestar dinero a un inversionista. Versus en Bolivia, que estamos sujetos como bolivianos a cuánto ganamos, quién nos paga, quién es nuestro empleador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenía que complementar un poquito más de por qué es tan sencillo obtener un crédito hipotecario en los Estados Unidos. Realmente, Javier, hay una diferencia súper grande de la realidad que tenemos en Bolivia para adquirir los créditos respecto a la realidad financiera que se tiene aquí, ¿no? Y es una de las cosas que nuestros inversionistas bolivianos tienen que tomar ventaja. Y si lo pueden hacer a través de ustedes, es una oportunidad muy buena que tenemos. Realmente yo entiendo esto de primera mano, porque lo he vivido, igual que tú, he vivido todo el proceso. Quisiera que nos cuentes un poco acerca de qué costos tiene todos estos procesos o qué costos son los que el inversionista tiene que considerar. Bueno, seguramente ustedes lo van a hablar con el cliente cuando ese cliente escoja una propiedad determinada,
porque también hay ciertos incentivos que dan algunos desarrolladores, etcétera. Pero básicamente lo que nosotros les hablamos a los clientes es que el primer costo, la primera reunión que tiene con nosotros, no tiene un costo, ¿no? Es sentarse con nosotros, hablar, proyectar una inversión, conocer los números, es totalmente gratuito. Segundo, los costos que se van a cobrar, que los voy a explicar en un momento, no se cobran en Bolivia. No hay ni un solo dólar que se cobre en la oficina de Bolivia para también despejar ese tema de susceptibilidad. Y tercero, los costos son costos generales en la Florida. Nosotros hablamos de un promedio de un 6% de gastos de cierre que va a tener el cliente a la hora de cerrar una propiedad. Es decir, del 100% del valor de una propiedad, hablemos de $500,000, por ejemplo, una propiedad, el 6% son 6 por 5, son $30,000 que va a tener que separar adicionalmente al down payment para hacer el cierre de esta propiedad. Y dentro de eso están absolutamente todos los costos, ¿no? Están traducciones, están avalúos, están gastos notariales, abogados, seguros, impuestos al Estado, comisiones de diferentes tipos, etcétera. Entonces, el global de todos los gastos de cierre que va a tener ese cliente a la hora de entrar en una propiedad, sea financiada por bancos americanos o sea que la compra de forma efectivo, todo en cash, va a ser de alrededor del 6%. Hicimos una redacción de las preguntas más comunes que nos hicieron y una de ellas fue, ¿es mejor ir a un banco con una carta de preaprobación o sin ella? Pero creo que es mejor ir a una preconstrucción o me imagino que a donde un vendedor con la carta de preaprobación o sin ella. Por supuesto, me imagino que la respuesta es obvia con la carta de preaprobación, porque eso significa que ya ese comprador avanzó dando todos los documentos a ustedes y ya más o menos tienen esa radiografía de cómo es el comprador Sí. financieramente, ¿correcto? Si podemos complementar ahí, Carolina, una carta de preaprobación no tiene costo, ¿no? Una carta de preaprobación es una previa reunión donde hablamos con el cliente, entendemos más o menos cuál es el modelo financiero que tiene el cliente, dónde tiene su dinero y nosotros emitimos una carta de preaprobación en 48 horas. Wow, Entonces, excelente. incluso hasta en 24 horas si fuese necesario. Entonces, no es que tiene un costo esa preaprobación, es bueno antes de sentarse con ustedes o de ir a un desarrollo o de ver propiedades, ir con una carta de preaprobación bajo el brazo, así el cliente también está seguro de que si va a hacer una oferta, está preaprobado para poder financiar el saldo de la compra. Excelente. No sabía que las cartas de preaprobaciones las podíamos obtener tan pronto como en 24 48 horas. A veces Sí. hay otros sitios donde se tardan hasta una semana en darte una carta de preaprobación. Por eso es bueno trabajar con especialistas y asesores financieros como Q Capital también. Así es. Sí, es Un cierto. costo que es aún mejor, ¿no? Y sin costo, correcto. Javier, ¿cuál sería el monto mínimo que ustedes como Q Capital les pueden prestar a los bolivianos? Excelente pregunta. Los bancos no procesan créditos. Bueno, he mencionado que nosotros trabajamos con alrededor de 54 bancos. Entonces, hay bancos que tienen algunas especificaciones diferentes a otros. Hablamos del mínimo y ya muy pocos, por toda esta valorización que estamos viendo en el estado de la Florida, sobre todo. Eh, Estamos hablando de un mínimo de $150,000 con muy pocos bancos. En realidad, la gran mayoría y las mejores, digamos, operaciones más rápidas y más fáciles, estamos hablando de por encima de los $200,000 como monto mínimo para financiar. Entonces, es bueno ustedes como realtors que a la hora de sentarse con el cliente hablen de esta alternativa, de que si es el mínimo 200, $180,000 más o menos, podamos calcular una propiedad por encima de los $250,000 más o menos para entrar a una inversión apalancada con bancos americanos. Y Javier, ¿qué nos puedes decir acerca de qué tipo de créditos están dando, ¿no? Porque los bolivianos generalmente conocemos uno o dos tipos de créditos que estamos acostumbrados a adquirir, el crédito hipotecario, un crédito comercial, pero ustedes en la cartera de créditos que tienen, ¿qué están abiertos a ofrecer al inversionista boliviano? Bueno, dentro de toda la gama de posibles créditos que podamos ofrecerle al inversionista, está la base
principal, que la garantía de estos créditos tiene que ser hipotecaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a hablar de un crédito de construcción, por ejemplo, que se puede, que tenemos clientes bolivianos constructores que van a los Estados Unidos a desarrollar proyectos, tenemos que hablar de que la garantía inicial para ese crédito de construcción tiene que ser el terreno, ¿no? Entonces nosotros tenemos bancos que prestan para desarrollos de construcción. Tenemos créditos para tiendas comerciales, ¿no? Tiendas comerciales, negocios comerciales, donde la garantía es el mismo bien comercial en este caso. Y por supuesto tenemos créditos que son los que más se ven, que son de condos, que son los conocidos en Bolivia como departamentos, apartamentos, casas, single family homes, townhouses. Ahí son créditos a 30 años plazo, ¿no? Donde ofrecemos créditos espectaculares y no importa la edad, no importa si tienes 85, 90 años, podemos ofrecer un crédito a 30 años plazo. Están los cash outs famosos, donde qué es lo que sucede en este caso, gente que ha comprado hace 3, 4, 5, 6 años una propiedad en efectivo y hoy necesita la liquidez. Nosotros podemos refinanciar o hacer que ese cliente haga un cash out de su dinero y le podemos prestar dinero. Tenemos créditos de emergencia, donde es un hard money lending, donde el cliente necesita un dinero inmediato en 2 semanas. Nosotros podemos, una vez que tengamos los documentos, en 7 días desembolsar un crédito, que son créditos a 12, 18 meses, donde solo se paga la tasa de interés. Entonces, es un mundo muy grande donde tenemos que entender que lo principal es definir la garantía, ¿no? El momento que definimos la garantía y tenemos un bien, un activo hipotecario, podemos optar por varias posibilidades de crédito y financiamiento. Javier, ¿y más o menos qué tasa de interés están manejando para estos créditos actualmente? Espectacular. Es bueno que el inversionista boliviano y extranjero entienda que las tasas de interés para los extranjeros son las mismas que las tasas de interés para el doméstico, para el americano, el estadounidense. Entonces, habiendo dicho eso, las tasas son variables dependiendo lo que suceda o lo que dicte la Fed en este caso. Y la Fed dicta las tasas de interés dependiendo la inflación en el país. Hoy, por ejemplo, 11 de julio, el reporte de inflación ha bajado a un 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que veamos tasas reduciéndose. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos visto tasas en pandemia de un 3%, se han subido a un 7, 8, 8, 8, 5%, y hoy día 11 de julio estamos viendo tasas alrededor del 7.2%, 7%. Los próximos meses lo más probable es que veamos tasas dentro del 6, 6.8, 6.7, 6.6. Entonces va a depender mucho de cuándo quiere hacer la inversión este cliente para nosotros hacer una proyección dependiendo la tasa en cuanto esté en ese momento. Yo quiero adherir algo allí. El mercado de la oferta y la demanda es tan activo aquí en Estados Unidos y sobre todo en la Florida, que es donde todo el mundo quiere invertir y vivir, que ¿qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Es como un columpio. ¿Qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Las propiedades aumentan. ¿Ok? Entonces, si estamos empezando a ver un ajuste o una baja en las tasas de interés, es importantísimo aprovechar las oportunidades en este momento porque después lo que están comprando al precio de hoy no lo van a poder comprar el día de mañana, va a estar totalmente más alto, va a haber un aumento de los precios. Sobre todo ahorita tenemos muchas propiedades en el mercado de preconstrucción donde podemos aprovechar la lista de lanzamiento, los precios de lanzamiento, es decir, la lista cero, los precios de lanzamiento. Una vez que pasen esas listas, empiezan a haber unos aumentos parciales cada cierto tiempo, dependiendo de la construcción. Y por supuesto, ahorita que se van a reducir las tasas o van a ajustarse un poquito más, hay que aprovechar el momento. Carito, justo en lo que tú dices, quiero hacerle una pregunta a Javier. Javier, ¿qué tiempo más o menos le tomaría a uno de nuestros clientes, a uno de nuestros inversores bolivianos, hacer todo el proceso completo si quisiera comprar, por ejemplo, una propiedad lo antes posible? ¿Cuánto sería el tiempo mínimo que necesitaría para hacer todo el proceso del crédito con ustedes?
Esa pregunta es fundamental, ¿no? Y eso va obviamente de la mano de la asesoría que ustedes le dan a los clientes. Es importante que entienda que el cliente y también los realtors, que nosotros como Q Capital y como la banca general en los Estados Unidos, general, sobre todo en la Florida, por la alta demanda que existe, es que proyectamos créditos a no menos de 50 días. ¿No? O sea, nosotros necesitamos 50 días para procesar, para hacer el cierre, en realidad, no para procesar, para hacer el cierre de esa operación, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para atraer ese capital boliviano o ese inversionista boliviano, poder sacar su dinero y traerlo a los Estados Unidos a través de una inversión? Esa es la pregunta del millón de dólares. Sí, ya Eh, lo sé, por eso la estamos haciendo. Sí, y tengo que ser muy responsable, Carolina. No es Correcto, recomendable hablarlo esto digamos, abiertamente, porque se tiene que conocer el perfil del cliente, cómo tiene su dinero, dónde lo tiene en bolivianos, lo tiene en dólares, lo tiene en el banco, lo tiene en una caja fuerte. Entonces, a ver, ¿cómo te podría responder? No te voy a dar una pista clara de A, B, C, D, pero sí te puedo decir que se siente con nosotros, que nos llamen. Nosotros estamos procesando créditos cada mes, estamos ayudando a clientes a enviar su dinero cada mes, o más que ayudando, les estamos diciendo qué es lo que están haciendo los demás, cuál es la forma correcta, porque tampoco uno puede llegar con efectivo a los Estados Unidos en cash. correcto. Es uno, que es riesgoso, y dos, que los bancos te alzan la ceja y te dicen, ¿y por qué cash? ¿De dónde? Entonces, hay que ser muy ordenado, hay que ser muy claro con las finanzas y con la forma en que uno mueve su dinero. Entonces, la respuesta a esa es: llámenos, siéntense con nosotros, nosotros le vamos a explicar cuál sería la mejor alternativa para mover su dinero. Perfecto, me encanta esa respuesta. Sí, ¿y qué costo tendría traer ese dinero, los bolivianos, a Estados Unidos? Sí, es que ahí también depende de la situación del país, ¿no? O sea, con la situación política, social, financiera que está viviendo Bolivia, tristemente no existe un costo fijo, ¿no? O sea, hace un año y medio, dos, estábamos hablando de un 2%, que era el costo bancario de mover el dinero. Hoy se ha subido a 6, 8, 10, 18, 20, 26, 30%. Eh, pero hay formas, formas totalmente legales de poder encontrar el mejor camino. Entonces, no existe tampoco un costo cerrado a eso, sino que hay que hablar con el cliente, explicarle, que él entienda cuál es su situación, o dependiendo de su situación, hacer un plan diseñado para él, ¿no? Javier, yo justo en este punto quiero que tú nos des parte de tu experiencia y hablar con nuestros clientes de cuáles son los errores más comúnmente que tú has visto cometer a inversionistas bolivianos al tratar de mover sus capitales. Para que prevenir eso y darnos tu consejo al respecto. El error y lo peor que puede hacer uno, desde mi punto de vista, es mover su dinero en efectivo, ¿no? Esa definitivamente es una forma, digamos, barata de hacerla, porque uno puede viajar con dinero en la mochila, pero es muy riesgoso. No es muy riesgoso porque, claro, no es la mejor forma de mover dinero. Entonces, yo le sugeriría ahí que el tema de mover cash, de llevarlo, a no ser que sean montos manejables, no lo hagan, ¿no? He escuchado historias que realmente son lamentables, desde el lado de seguridad, sobre todo, que definitivamente no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, hay otros modos, hay otras formas de hacerlo, pero sobre todo, si me dices de la peor a la hora de mover el dinero, sería moverlo en efectivo, en cash. Por eso es que tú estabas hablando anteriormente de que hay alternativas de hacer las cosas con disciplina y educación y asesoría. Cuando te Sí, asesoras con una persona que sabe cómo manejar esta situación y te da ciertas alternativas por las vías todas legales, porque aquí en Estados Unidos pues el tema de la legalidad es bastante bien visto, entonces es importante, pues hay que hacer las cosas bien desde el principio. Ujú. es Y correcto. Javier, ¿qué Es correcto. consejos le puedes dar entonces a los bolivianos que quieren
proteger su patrimonio de una devaluación o de una situación sociopolítica? Bueno, no solamente en Bolivia, en todas partes hay situaciones fuertes sociopolíticas, pero ¿cuál sería ese consejo que le darías tú a los bolivianos? Bueno, ya no es una novedad, ya no es un cuento que va a meter miedo a la gente, es una realidad. Estamos viviendo un periodo de la devaluación de nuestra moneda, ya no vale lo mismo que valía antes. Eso está sucediendo. Y otro tema concreto es que el que gana en dólares hoy día es el que tiene las mejores ventajas sobre los demás. Entonces, hoy día se habla cómo puedo generar dólares. Quiero vivir en Bolivia, quiero seguir trabajando en Bolivia, acá está mi familia, acá están mis negocios, pero ¿cómo puedo ganar dinero en dólares? ¿Cómo puedo dolarizar mis ingresos? Y la forma más segura de hacerlo es hacer en una propiedad de bien raíz, que sea alquilada, que tengas una renta mes a mes, que se valorice mes a mes y que esté en un mercado muy seguro. Entonces, no hay dudas, ¿no? No hay dudas de que la respuesta es clara. Lo hago yo, lo hago con el ejemplo claro de que yo lo he vivido ese proceso, lo conozco perfectamente, soy inversionista en los Estados Unidos eh, y es una forma muy segura de tener un patrimonio diversificado y que nos genere dólares mes a mes. Entonces, esa es la respuesta más fácil. Y además, eso es todo lo que inversionistas de todos los países hacen aquí. Sí. Exactamente. ¿Cuánto sería la liquidez mínima mensual que debe que tener un boliviano para poder acceder a un crédito con Q Capital? Bueno, esto va a depender mucho del monto que quiere invertir. Nosotros partimos al revés, partimos cuánto tienes, ¿no? ¿Cuánto tienes para invertir? Y en función de eso, nosotros podemos ayudarlos a construir ese crédito o esos documentos que necesite para someter ese crédito. Entonces, básicamente la liquidez que necesitemos o que estemos hablando nosotros es mínimamente el 30% de down payment para la propiedad, más un 6% de gastos de cierre, es lo que nosotros recomendamos. Ya la liquidez mensual que tenga que presentar el cliente lo podemos resolver con nosotros hablando y asesorándolo y dándole algunos consejos. Pero básicamente entonces en la cabeza de un inversionista tiene que tener el 30% mínimamente más un 6% de gastos de cierre. Adicionalmente hay un tema de reservas que el banco nos pide que nosotros le mostremos dinero adicional, que no sea lo único que nosotros tenemos, que haya algo más de dinero en las cuentas bancarias para que el banco diga, ok, este señor si no puede pagar su cuota, tiene algo más de dinero en sus cuentas bancarias, pero eso es simplemente mostrar reservas al banco. El dinero que se va a invertir es el down payment del 30, 35, 40%, más el 6% de los gastos de cierre. Correcto, ese dinero que tú dices de las reservas no se lo van a congelar, solamente hay que mostrar que lo tiene depositado en una cuenta, más nada. Y Y después puede incluso, mover ese dinero exactamente, y muchas veces tenemos bancos que nos permiten que esas reservas estén en nuestro país de origen, es decir, que estén en moneda nacional en Bolivia. en boliviano. Entonces, Ok. entonces no es necesario ni siquiera tenerlo en Estados Unidos. Hay otros bancos que sí nos van a pedir que esas reservas estén en cuentas americanas, pero eso lo hablamos con el cliente antes de todo, ¿no? O sea, se lo mostramos, le explicamos y con él tomamos una decisión de qué es lo mejor y qué es lo que más le conviene a él. Ha quedado bastante claro todo lo que queríamos preguntar, lo has respondido. Gracias, Javier. Realmente, si tú tienes algo, algunos consejos que tú puedas dar Aquí tengo específicamente. una última pregunta anotada de última hora. Esto me lo preguntó una persona también última hora. Si no tengo una cuenta bancaria en los Estados Unidos, ¿cómo hago para hacer el proceso de compra y financiamiento? ¿Le pueden hacer un financiamiento a una persona que no tiene cuentas bancarias aquí? No, no, necesita tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, pero para la buena noticia de la persona que está preguntando es que llegan muchos clientes sin ni siquiera tener cuentas en los Estados Unidos y por medio ya sea de ustedes o por medio nuestro, les recomendamos bancos que hacen la apertura de cuentas desde Bolivia, ¿no? Entonces, Perfecto, no hay ningún problema excelente. con eso. Excelente. ¿Ellos no necesitan venir físicamente para aperturar la cuenta, Javier? No, no. Claro, hay bancos
que es imposible si uno no está allá, ¿no? Estamos hablando de bancos muy grandes, Los tradicionales conocidos, grandes, sí. tradicionales, pero existen otros bancos muy buenos también que no es necesario estar en los Estados Unidos para abrir una cuenta bancaria. Muchas gracias. Muy interesante. No sé si tú tienes, Javier, algo que nos puedas decir, algo que quieras añadir. Bueno, básicamente que uno despeje esos temores de invertir fuera del país, ¿no? Hoy son momentos de tomar ese riesgo o esa decisión que uno la ha venido postergando porque la situación del país nos indica que es el momento correcto de hacerlo. Uno no dice deshazte de todo, arma maletas, sal corriendo. Nosotros no le metemos ese miedo al cliente de ninguna manera. Nosotros somos bolivianos que queremos nuestro país, queremos seguir acá, queremos seguir viviendo acá, pero queremos tener un respaldo y una garantía y un ingreso adicional diversificado en los Estados Unidos en dólares, apalancado con bancos americanos. Entonces, el quitarse ese miedo hace que uno pueda respirar de una mejor forma, respirar de una forma tranquila, no tenga miedo a la situación, sino tome acción del momento, que esto lo ayude a tomar de una vez esa decisión que ha estado postergando, se siente con nosotros, nos llame, nos escriba, programemos una reunión física, hablemos, expliquémosle de una forma más extendida lo que está sucediendo y hablemos particularmente de su caso, porque todos los casos son completamente diferentes, y le demos respuesta a esas sus dudas. Entonces, básicamente y en resumen, decirle, nosotros vamos a ser el aliado estratégico suyo para su inversión en los Estados Unidos. Correcto, y para añadir también un poquito de palabras a lo que estás diciendo, nosotros como asesores inmobiliarios aquí en los Estados Unidos también trabajamos con otros aliados comerciales, aparte de trabajar con ustedes Q Capital como la parte financiera, la que va a otorgar los créditos, también trabajamos junto con abogados que les pueden asistir en esa parte legal, con contadores de bienes raíces que le puede asistir en esa parte tributaria, es decir, nunca se van a sentir solos, sino que vamos a trabajar todos en equipo y en conjunto. Los asesores inmobiliarios somos como el director de orquesta, donde ponemos todas las piezas arriba del ajedrez para que todo funcione, pero siempre vamos a ir en función de lo que más le favorece al comprador. Nunca se van a sentir pues solos ni desprotegidos. Me encantó, Javier, haberte invitado el día de hoy. La información que nos diste realmente sé que debe haber despejado muchísimas dudas a nuestros bolivianos. Y bueno, si necesitan una información extra o una asesoría, por favor, nos pueden contactar a la persona que lo invitó para este webinar. Llámenla directamente. Podemos hacer las asesorías totalmente gratuitas. Ya Javier lo dijo. No tiene ningún costo sentarnos, hacer una reunión y analizar su caso. La peor diligencia es la que no se hace cuando estamos pensando en que tenemos que proteger, como les había dicho desde el principio, nuestro patrimonio, esos ahorros, o pensar en vivir una vida tranquila, un estilo de vida tranquila donde estemos en Bolivia y podamos percibir unos ingresos en dólares y una tranquilidad y comodidad. Gracias a ustedes, estoy muy contento de que me haya invitado, y también muy contento de poder trabajar con ustedes y con sus clientes. Así como lo han dicho, somos un equipo, no solamente el área financiera, sino ustedes que están allá, es la pieza más importante. Entonces, nosotros acá desde Bolivia los recibimos y ustedes desde Estados Unidos hacen el resto del trabajo. Entonces, somos un equipo 360 grados. Nuevamente, gracias por invitarme y con gusto lo repetimos las veces que sea necesario. Bueno, un placer y gracias a toda la audiencia que estuvo presente el día de hoy con nosotros.